Para quienes no son habituales de nuestras reuniones o están por primera vez, junto con darles la bienvenida, les contamos que llevamos un tiempo estudiando las parábolas. Pasamos un momento estudiando las parábolas que hablaban del reino, el reino de Dios, todas esas parábolas, las formas clásicas de enseñar de Jesús, donde decía el reino de los cielos es semejante a. Pero luego entramos en un gran bloque, que son de extensión mayor, de parábolas, dichos parabólicos e historias parabólicas, donde se habla de cómo debieran ser los ciudadanos del reino. Ya no el reino en sí, sino los ciudadanos del reino. En eso estamos ahora, y una vez terminado este bloque, más adelante terminaremos con otro grupo de parábolas que hablan más bien directamente de Dios. Una de las cosas difíciles de entender de las parábolas, o que ha sido algo difícil de entender y que hemos tratado de repetirnos permanentemente, es que estas son parábolas del reino de Dios y el reino de Dios es distinto de la iglesia. La iglesia debe ser siempre vista como algo más pequeño que el reino. El reino abarca la iglesia, pero la iglesia es solo agente del reino. Cumple un rol en la extensión del reino, pero no puede ser homologada la iglesia con el reino de Dios. Por eso hay varias expresiones en las parábolas del reino que nos incomodan o nos complican un poco la cosa porque estamos nosotros acostumbrados a pensar en términos de la iglesia. Y Jesús no, Él está hablando de algo distinto. Pudiera ser entonces que personas que no pertenecen a la iglesia de Jesucristo, en cualquiera de sus expresiones locales, sí estén viviendo bajo la influencia del reino. Como cuando a Jesús Juan le dice, encontramos a uno que echaba fuera demonios, ¿se acuerdan? Pero no nos seguía. Echaba fuera demonios en tu nombre, pero no formaba parte del grupo de discípulos. Así que le prohibimos que echara demonios. Y Jesús le dice, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. O sea, se puede estar fuera del grupo de seguidores formales y aún así estar viviendo bajo la influencia del reino. Así es que estas cosas hay que tenerlas en mente cuando uno estudia las parábolas. Y al mismo tiempo, estos son los elementos que nos incomodan de las parábolas. La de hoy está en Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Lucas 16, del 1 al 13. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este contestó, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos
por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una de esas parábolas, y aquí hay que partir con la confesión, decía la liturgia antigua, ¿no? De esas parábolas que uno no quiere predicar en la vida. Creo que le he sacado el cuerpo a esta parábola toda mi vida y predico desde que tenía 12 años en la iglesia en el sur. Y me tocó ahora, y los pastores se reían porque me tocó a mí más encima. Entonces, cuando la estudiábamos el jueves. Es muy compleja. Aparte de esas complejidades que son propias de lo que ya mencionaba, esas diferencias entre el reino y la iglesia, se suman otras características propias del relato y crean ustedes que buscamos por todos los medios posibles si acaso algún manuscrito antiguo podría no tener alguna de las frases complicadas. No hay problema de crítica textual. Este texto salió así del original, así es que no hay agregado, esas cosas que los exégetas argumentan para no predicar algunos versículos, ¿no? Acá no se puede hacer nada, todo es del original. Solo aparece en el Evangelio de Lucas, no está en ninguno de los otros evangelios, solo aparece en el Evangelio de Lucas. Y no hay nada parecido tampoco en los otros evangelios. Su complejidad podría tener algo que ver con esto, con las características propias de la manera en que Lucas narra los episodios. Puede ser. Lo que sí es claro es que para lograr entender la parábola, sí tenemos que ser muy conscientes de que la está escribiendo o la está presentando el Evangelio de Lucas. Va a llegar el momento, más adelante, en que apelemos a eso para explicar algún elemento importante de la parábola y solo así descubrir ese núcleo de sentido que es lo que las parábolas comunican. Se trata de una cuestión muy práctica que siempre ha sido problemática en la vida de los ciudadanos del reino. El hecho de que el reino de los cielos siempre se haya presentado como un reino que no es de este mundo, y el hecho de que los recursos económicos, el dinero, los bienes materiales se hayan siempre presentado como elementos temporales que van en contra del reino de los cielos, ha hecho que el ciudadano del reino, el creyente, el seguidor de Jesucristo, siempre navegue entre dos aguas cuando habla del dinero. Siempre ha sido un tema difícil de tratar y parece que esto ya era difícil en la época en que Lucas escribe el Evangelio. Y tal vez la parábola lo que hace es precisamente corregir alguna percepción equivocada de quienes son en ese momento o intentan ser seguidores de Jesús. Y corregir alguna percepción equivocada respecto del manejo del dinero. Las riquezas injustas es la expresión que usa la parábola, que es una expresión fija, es una fórmula fija similar a la que nosotros usamos en nuestros días, el vil dinero. Las riquezas injustas no se refiere a que estas riquezas sean o hayan sido adquiridas por medio de métodos ilegítimos, sino que la expresión es como la que nosotros usaríamos, el vil dinero. Ese es el conflicto del ciudadano del reino. ¿Cómo seguir siendo ciudadano del reino
y manejarse adecuadamente con el vil dinero. Así es que vamos a tener esta idea, esta frase fija en la cabeza. Esta parábola entonces comunica un aspecto práctico, pero muy importante en la vida del reino de Dios. La parábola propiamente tal está entre los versículos 1 y 8. Lo otro es un comentario o una aplicación que Jesús hace de esta enseñanza a sus discípulos. Pero la parábola está entre los versículos 1 y 8. Hay un amo, un dueño, probablemente un terrateniente, que vive en otra provincia, pero que ha dejado la administración de sus recursos en manos de un mayordomo. Algo que no era poco común, sino algo que se acostumbraba a hacer. Lo que solían hacer los mayordomos era poner en arriendo las propiedades de los dueños y firmaban convenios con aquellos a quienes arrendaban por un cierto monto fijo. El monto del arriendo incluía la comisión que el mayordomo cobraba por la gestión que estaba haciendo. Se han descubierto contratos firmados donde efectivamente solo aparece un monto, no aparece detallado cuánto es el valor del arriendo y cuánto es la comisión que se gana el mayordomo. Por lo tanto, esos descubrimientos ayudaron a dilucidar algunas preguntas que uno tiene en este tipo de parábolas. Por ejemplo, el que está arrendando la propiedad para poder trabajarla, el que hace el negocio con el mayordomo, nunca se entera de cuál es el monto que está pagando por arriendo y cuál es el monto que está pagando por comisión. Él solo sabe el monto final, que es la palabra que le da el mayordomo. Así es que en la parábola misma, pensémoslo así, terrateniente se va a otra provincia y el administrador hace los negocios con las propiedades del dueño. Pero el dueño oye un rumor. El mayordomo está dilapidando las riquezas. Está haciendo un mal negocio, derrochando el dinero. Y entonces lo llama a terreno y le dice, a ver, ¿qué es esto que estoy escuchando? Por lo tanto, no vas a poder seguir siendo mayordomo. Y el mayordomo entonces piensa, lo que gané lo tengo aquí acumulado, mis comisiones están acá, pero estas cuestiones se van a acabar un día. Esta plata se acaba y cuando se acabe no tengo quien me reciba en casa. No voy a poder seguir negociando. Entonces decide perder de su comisión y negociar con los deudores. ¿Cuánto le debes al amo? 100. Ok, anota 50. Porque está dentro de sus posibilidades hacerlo. El deudor no conoce cuánto es comisión y cuánto es arriendo. Él conoce solo un monto que firmó con el mayordomo. Por tanto, el mayordomo puede jugar con lo que era su comisión. ¿Cuánto debes? 100, anota 50. Y al otro, ¿y tú cuánto debes? 100, anota 80. El núcleo de la parábola está en la expresión de alabanza que emite el dueño de todo. Dice el texto en el versículo 8 que el amo alabó al mayordomo malo. ¿Por qué? ¿Porque le había robado? ¿Porque había malversado fondos? No. Lo alabó por la sagacidad en su relación con sus semejantes. Ahí está el mensaje central de esta parábola. Si hay algo que sorprende al amo, es cómo es posible que un mayordomo de este tipo
tenga la capacidad de relacionarse tan bien con sus semejantes. Porque lo que hizo el mayordomo fue darse cuenta de que de nada le sirve lo que ha acumulado, porque es temporal, porque se acaba, si finalmente cuando esto se acabe no lo ha invertido de buena forma como para establecer relaciones con personas que sí van a estar cuando el dinero ya no esté. Ese elemento, esa intuición del mayordomo, que puede ser todo lo malo y corrupto que ustedes quieran, pero la intuición que tiene de saber que hay algo que se me va a acabar, pero hay algo que puede durar más, por lo tanto lo que se me va a acabar no lo cuido tanto como lo que va a perdurar, esa intuición hasta al amo le llama la atención. Y prosigue un comentario muy interesante. Porque los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ese tema es probablemente lo que está planteando Jesús a sus seguidores. Quienes no son seguidores de Jesús muchas veces, y esta es la imagen de la parábola, aún los que son medios corruptos como este, a veces saben discernir lo que es realmente valioso en la vida más de lo que disciernen los propios hijos de la luz. El sentido de la parábola se explica entonces en esta alabanza del Señor. Lo imitable, lo recomendable es esta sagacidad. Parece ser que los seguidores de Jesús, o tal vez los hijos de la luz, como le llaman, no siempre sopesaban adecuadamente entre relaciones temporales con la riqueza y relaciones duraderas con los semejantes. De esa sagacidad los hijos de la luz saben poco. El vil dinero ha generado el rechazo de muchos cristianos a lo largo de la historia. Mientras unos hicieron voto de pobreza, rechazando cualquier tipo de riquezas por considerar que el vil dinero pertenece al diablo y no hay que vincularse con él, otros, en homenaje al vil dinero, olvidaron al prójimo, olvidaron a sus semejantes y mueren solos con una bolsa de dinero, sin seres queridos, sin amigos, atesorando aquello que finalmente no tenía el valor suficiente. Se debiera aprender de este mayordomo infiel que también con un buen uso del vil dinero es posible obtener un fruto mejor. Va a decir Jesús más adelante que aún con el vil dinero, con las riquezas injustas, es posible trabajar de tal forma de obtener beneficios espirituales y duraderos. Acá es donde es conveniente recordar que estamos leyendo el Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas es tan especial? ¿Alguien puede recordar acá a quién dedica su Evangelio Lucas? Lucas capítulo 1, versículo 3, derechamente. A Teófilo, exactamente. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, dice el escritor del tercer Evangelio, desde su origen, escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Aparte de ser un nombre que no nos suena muy común en Occidente, ¿no? No sabemos quién es Teófilo. Y excelentísimo no es una adulación sin contenido, es un título. Excelentísimo Teófilo es algo que solo se debiera decir a un personaje que trabaja
en el gobierno que tiene poder o que es de la aristocracia romana. El patrono del Evangelio, tal vez el que financia la publicación, porque no es que haya muchas imprentas en la época, no hay. Probablemente es este personaje, el mecenas, que permite o posibilita que este documento circule. No es cualquier ciudadano romano. Es alguien a quien se llama excelentísimo. El Evangelio de Lucas, en los mismos episodios donde los otros evangelios usan palabras más rústicas, el Evangelio de Lucas usa palabras más elevadas, más intelectuales. Es como que el Evangelio de Lucas se está escribiendo para que los primeros lectores, que parece que son de algún nivel económico importante, entiendan. Lo que en un evangelio es unas mantas para tirarse, en el Evangelio de Lucas es una camilla. ¿Se fijan? Recoge tus mantas y llévatelo, y en Lucas dice, recoge tu camilla y llévatelo. Todo lo que se narra en un lenguaje de esa forma distinta. Hace pensar entonces que para este grupo de cristianos, para los que se escribe el Evangelio, había que recordar que el uso de las riquezas no era incompatible con el servicio en el reino, siempre y cuando las riquezas se usaran de forma adecuada, como este siervo que con todo y ser infiel es alabado porque logra entender que más vale perder un poco de lo económico que perder la posibilidad de tener estos amigos que sí van a estar cuando las riquezas se acaben. Después de todo, las riquezas para los cristianos eran un problema, decíamos. A Jesús le preguntan una vez y Jesús responde, ¿de quién es la cara que está en la moneda? ¿Se acuerdan? Ok, denle al César lo que es del César. Si la cara que está ahí es del César, entríguenselo a él. Es como que el discípulo creció escuchando que no había vínculo real. Había que corregirlo. Y esta parábola, de alguna forma, corrige eso. Aún el vil dinero se puede usar con fines adecuados cuando el corazón con el que se usa es el correcto. Bien, esta sagacidad que alaba el amo y que Jesús toma como modelo consiste en la utilización correcta del dinero, lo cual tiene una triple aplicación, que es la que Jesús hace. Primero, en el verso 9, usar los bienes de este mundo, los bienes materiales, para hacer el bien, tiene también consecuencias espirituales. En el versículo 9 dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, ¿no? Del vil dinero. Ganen amigos por medio del vil dinero, para que cuando éstas falten, os reciban, sean ustedes recibidos en las moradas celestiales. Las parábolas ya nos han acostumbrado a entender que creer en Jesucristo, abrazar a Cristo el Señor como el Señor de la vida, en la parábola siempre es concordante con hacer el bien. Cuando se le dice a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes también perecerán. Siempre en la parábola y en los evangelios en general, seguir a Cristo, creer en Cristo es siempre hacer el bien al prójimo. Siempre. No por nada Jesús mismo en Mateo resume toda la ley en amar a Dios y amar al prójimo. No está la polémica acá que habrá en Pablo posteriormente respecto de la fe y las obras, y menos la polémica que habrá entre los reformadores en el siglo XVI. ¿No? Lucas no es ni luterano, ni calvinista, ni zwingliano, ni aliancista, aunque nos gustaría, pero no es. No existíamos todavía. Para los escritores de los evangelios, seguir a Cristo, creer en Cristo, es siempre
hacer el bien. Así es que este es el consejo. Primero, hacer el bien tiene consecuencias espirituales. Ganen amigos por medio del vil dinero. Usen el vil dinero para hacer el bien. Cuando esto se acabe, cuando ya no tengan más, serán recibidos en las moradas celestiales. Las traducciones latinas, la Vulgata del siglo IV y todas las traducciones de los textos latinos entendían esta expresión de cuando esto se acabe en términos de cuando ya esto no sea necesario porque la vida se acaba. Cuando las riquezas no sirvan para nada, si han hecho el bien, serán recibidos en las moradas celestiales. Así es que hacer el bien, establecer las relaciones adecuadas, usar el vil dinero en lo que realmente bendice a otros, tiene consecuencias espirituales hasta donde Jesús lo enseña. La segunda aplicación que hace Jesús no es menos interesante. Usar los bienes de este mundo para hacer el bien no es gran cosa, es simplemente ser fiel en lo poco. Miren el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hagan amigos para que os reciban en las moradas celestiales. Ese es el primer consejo. Segundo, sean fieles en lo poco. ¿Qué es lo poco? Esto. El manejo de las monedas con la cara del César. Eso es lo poco. No es gran cosa. Lo mucho no ha llegado todavía. Lo mucho no lo hemos conocido todavía. Pero el que es infiel en lo muy poco, el que no usa adecuadamente lo que es muy poco, la moneda con la carita del César o con la carita de todas las caritas que ustedes saben que tienen esos billetitos, también en lo mucho es infiel. Tercero, usar el dinero para hacer el bien solo es posible cuando éste no se ha convertido en nuestro Señor. El versículo 13 es determinante. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una comprensión dualista, dicotómica de la vida, ha llevado siempre, hermanos, no solo en la época de Jesús, no solo a Teófilo y sus amigos adinerados, sino durante estos 2000 años a todos nosotros, ricos y pobres. Más pobres que ricos, o como ustedes quieran ponerlo. Siempre nos ha llevado a dejar fuera del ámbito del servicio de Dios ciertos aspectos de nuestras vidas, nuestras profesiones, nuestras habilidades y también el vil dinero que forma parte de nuestros recursos económicos. La parábola toca el tema del dinero o de los bienes de este mundo, señalando que debiéramos ser sagaces, como el administrador sagaz, que una vez que sopesó las cosas se dio cuenta que aún el vil dinero podía usarse para un fin realmente provechoso. El administrador sagaz se dio cuenta, finalmente, de que lo que estaba atesorando, que bien lo hacía feliz durante un rato, no tendría consecuencias futuras. Intuyó bien y corrigió. Esa intuición
no la malversación, no el desfalco, la intuición de haber estado haciendo un uso inadecuado del vil dinero es lo que alaba el amo y lo que pone como ejemplo Jesús. Somos llamados también a utilizar esos bienes materiales para lo que trae real provecho, para hacer el bien, porque hacer el bien tiene consecuencias espirituales eternas. Ahora, hacer el bien con los bienes materiales que están a nuestra disposición, que a veces son muchos y a veces son muy poquitos. Hacer el bien, amistades que duren, establecer relaciones con los semejantes que tengan sentido, teniendo consecuencias espirituales futuras, no será posible si estos bienes materiales se han convertido en nuestros señores. Y no se puede, hermanos, pero acá Jesús es potente en esto. No hay forma posible de servir a dos señores. O estamos al servicio de las riquezas o estamos al servicio del Señor. Y fíjense ustedes que estar al servicio de los bienes materiales de este mundo se puede hacer cuando uno tiene mucho y cuando uno tiene muy poquitito. La riqueza, el dinero, el vil dinero, para seguir con la expresión, o los bienes materiales, tienen un poder tan grande que nos someten, nos subyugan, aun cuando nuestra riqueza sea insignificante y también, aunque fuera mucha y uno dijera, tiene de sobra para hacer el bien y para seguir viviendo tranquilo. En ambos casos, la posibilidad de terminar sirviendo a las riquezas como nuestro Señor está ahí. Y entonces, cuando eso pasa, no es posible ser el administrador sagaz. Porque lo que caracteriza al administrador sagaz es que cambia de cuenta, por decirlo en la misma clave contable. El dinero que antes destinaba para servirse a sí mismo, lo utiliza para construir relaciones permanentes, lo utiliza para hacer el bien y en la aplicación que hace Jesús, hacer el bien tiene consecuencias eternas. Queridos, esta es una de esas enseñanzas muy prácticas que Jesús debió enfrentar a un grupo de discípulos que probablemente estaba pensando que la única manera de seguir a Cristo era irse a un monte, declararse monje, mendicante o algo por el estilo. La única manera de explicarle a Teófilo que no necesita dejar de ser el excelentísimo Teófilo para ser un seguidor de Cristo. También desde su posición de altura era posible seguir a Cristo. No es necesario que todos se hagan ricos y no es necesario que todos se hagan pobres, así como no es necesario que todos sean mártires o que todos sean héroes. Pero lo que sí es necesario es que los bienes de este mundo con los cuales todos trabajamos y nos movemos no se conviertan en nuestros amos, no se conviertan en nuestros señores, porque entonces de sagaces no tenemos nada. La parábola nos invita a imitar esa intuición del siervo, del administrador sagaz, infiel y todo, pero sagaz. Esa intuición que veía que al hacer circular la riqueza y no acumularla,
lograba mejorar la vida de muchos y él se iba a beneficiar más de eso que de lo otro. Déjenme terminar con una aplicación media sociopolítica, si ustedes quieren. Max Weber escribe El protestantismo y el espíritu del capitalismo, porque él percibe que hay una vinculación entre el protestantismo y ese capitalismo temprano que permitió que se crearan industrias y que hubiera trabajo en Europa especialmente. Weber percibió que lo que pasaba con el protestantismo era que el protestantismo entendía el excedente de la riqueza como una bendición, o el excedente del trabajo como una bendición. Mientras que otros grupos cristianos percibían el excedente como una especie de maldición, como algo que quema. Y entonces o se lo consumían o había que deshacerse de ello rápidamente. El protestante, como entendía que el excedente era una bendición, se sentía obligado a bendecir a otro y lo reinvertía. Y creaba nuevas industrias y creaba nuevas empresas. Y así surgieron esos primeros adinerados en Europa, especialmente Inglaterra, pero Europa continental también, con fuertes matrices protestantes. El capitalismo tardío que hoy vivimos se degeneró, es otra cosa. El ser humano es un bien más. Pero la intuición de Weber probablemente no estuvo tan lejana a lo que decía el propio Señor en la parábola. También con el vil dinero es posible bendecir a otros. Lo malo es que como hemos nacido, la mayoría de nosotros, dentro de un sistema ya corrupto, muchas veces nos cuesta percibir que hay otras maneras de hacer las cosas, que es posible un cambio de mentalidad, que es posible todavía bendecir a otros con el excedente de lo que el Señor nos da, con lo mucho o con lo poco. En la época de Jesús y en la nuestra, esos que necesitan ser bendecidos siguen esperando que nos convirtamos en administradores sagaces. Por eso la parábola, con todo lo difícil que es y que algunos de nosotros los pastores le sacamos el cuerpo, necesita seguir siendo predicada. Que el Señor nos haga sagaces para administrar lo mucho o lo poquito, de tal forma que sea invertido en algo que tenga, como lo ha dicho Jesús, consecuencias eternas. Que seamos siempre, con lo mucho o lo poquito, bendición a quienes lo necesitan. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pónganse ustedes de pie, oremos al Señor y terminamos cantando a Dios. Señor, te agradecemos por darnos un espacio de tiempo en este día, por darnos la salud para llegar acá, por darnos las ganas de venir, por traernos sencillamente a veces. Gracias, Señor. Y gracias porque con tanta libertad podemos cantar, pudimos abrazarnos unos a otros, desearnos bendiciones, animarnos a la fe y también meditar en torno a la palabra. Señor, algunos de los acá presentes o de quienes nos ven por la señal de internet, les has dado mucho y a otros poco, comparativamente hablando. Ambas cosas son grandes bendiciones tuyas. Lo que queremos hacer es administrar sagazmente
e invertir en lo que tenga consecuencias eternas. Que otros necesitados, carenciados tal vez, nuestros semejantes, puedan también recibir las bendiciones que tú nos das. Por eso ayúdanos y danos la sabiduría para administrar adecuadamente lo que nos das. Recibe tú la gloria y recibe tú la honra. Y a nosotros, Señor, danos tu gracia para sostenernos en pie, para vivir cada día en sometimiento al Espíritu, en sujeción a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.